Muchas gracias y muy buenos días. Ya casi estamos bordeando el buenas tardes, así que procuraré ser breve y también, en la medida de lo posible, hacer honor a la excelente jornada y a las excelentes intervenciones que hemos tenido en el transcurso de todo el día. Ahora este es el momento de estas reflexiones finales que nos permiten ir cerrando el día, aunque, como decía Franz hace un momento, probablemente a todos nosotros lo que nos esté apeteciendo en este momento sea seguir conversando, seguir abriendo nuevas puertas al diálogo. ¿Qué elementos podríamos utilizar para resumir la jornada de hoy, para cerrar la jornada de hoy y abrir el día de mañana en nuestro accionar, ¿no? ¿Cuáles son esas llaves que nos permiten abrir y cerrar? ¿Cuáles son las claves del día? Las que a mí me gustaría proponerles en el día de hoy son tres: compromiso, planificación y gestión. Y compromiso porque, como comenzando el día nos recordó la ministra Rivera, el gran debate de nuestro tiempo es cómo atender el cambio climático. Es una apuesta en que todos los agentes de desarrollo, gobiernos, empresas, sociedad civil, nos la jugamos. Se recordaba esta mañana que 1.200 millones de personas viven actualmente de vulnerabilidad por efecto de las inundaciones. Y casi el triple, la mitad de la población mundial, vive al menos un mes al año con escasez hídrica. ¿Cómo podemos hablar de cooperación al desarrollo? ¿Cómo podemos hablar de cooperación internacional y mucho más en agua si no incorporamos las variables de cambio climático y las metas y objetivos 2030? Este compromiso es algo que la comunidad internacional, reflejado de forma muy clara en la cumbre de acción climática de Nueva York de hace unos días, está totalmente inmersa. Y dentro de unos meses también lo veremos en la COP25. Países como España están convencidos de esto y así lo reflejan en sus propios planes y acciones institucionales, desde el Gobierno, desde las cámaras, desde las diferentes instituciones. Esta apuesta por la transición ecológica desde una perspectiva justa y equitativa es lo que nos compromete el día de hoy. Y este compromiso, acciones e instituciones internacionales de cooperación, de financiamiento, como AECID y como CAF, como nos recordaba la presidenta de AECID, tenemos ese compromiso y esa obligación, esa responsabilidad de forma coordinada con el actuar del resto de actores que hacen parte, hacen vida dentro de este ecosistema de cooperación internacional, poder buscar medidas y apoyar a los países en acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. Desde la perspectiva de CAF, el vicepresidente de Desarrollo Sostenible, Julián Suárez, nos recordaba cómo un elemento clave de esa cooperación internacional son acciones como las que estamos teniendo hoy, como los diálogos del agua, que en esta quinta edición suponen un vértice, una piedra angular de la cooperación institucional que entre CAF, España y toda Iberoamérica venimos construyendo a través del diálogo y del entendimiento y el intercambio de experiencias. ¿Cómo pasamos de este compromiso a acciones concretas? En el primer panel de la jornada de hoy, a través de la planificación, que esto es lo que me lleva a la segunda clave que les propongo para el día de hoy, Víctor Arquet nos hizo una exposición detallada y muy clarificadora de cuáles son las herramientas que un país como España dispone desde el Plan Hidrológico Nacional, los planes hidrológicos de cuenca y muy especialmente los planes de gestión de riesgo de inundaciones y los planes especiales de gestión de sequías, recientemente actualizados, algunos de ellos, como vimos a lo largo de la jornada, en 2018. ¿Cómo podemos, a través de las herramientas de planificación, tomar
estos indicadores, el seguimiento, el monitoreo de magnitudes como la escasez coyuntural, la sequía prolongada y transformarlo en acciones. Más en un contexto como el actual, fuertemente marcado por la incertidumbre, precisamente por la intervención del cambio climático. Cambio climático que Víctor nos mostraba tenía en España y haciendo una revisión de nuestras series históricas, ya no una proyección, sino una presencia en el incremento de las temperaturas, el descenso de las precipitaciones y muy especialmente en la reducción en el aporte a las cuencas. Estos cambios de tendencia, en un contexto de alta incertidumbre, nos exigen instrumentos de planificación que sean más ágiles, más adaptativos y más flexibles. El primer panel de la jornada nos permitió aterrizar esto en experiencias concretas, experiencias como las que nos contó Yamileta Astorga en la gestión de la sequía en Costa Rica. En el periodo 2014-2016 se produjo la sequía más extrema que se había registrado en los últimos 75 años. Y esta gestión fue no solo desde el sector público, sino con instrumentos tan innovadores como las alianzas público-comunitarias con las asadas. Y a través de esta gestión social se pudo construir sostenibilidad para una respuesta eficiente y efectiva al riesgo de sequías. También teníamos experiencias como la que Paulo Salles nos compartió en Brasilia, que a través de un gerenciamiento integrado de los recursos hídricos, pero desde una perspectiva local, se permitió transformar un clima de competencia por el agua a una situación de cooperación para una mejor gestión, a través de medidas no solo técnicas, sino también de la concienciación, del cuidado del agua y con la colaboración e información de la ciudadanía. Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, nos planteó de forma muy específica 3 elementos a tener en cuenta dentro de la planificación. El primero de ellos, tener una planificación temprana, tener una planificación pertinente, un documento que nos permita una acción rápida en caso de alguna de estas situaciones y que nos permita preverlo. También la construcción de una mayor resiliencia, como en el caso del Segura, a través de la inclusión, del manejo, de la gestión de diferentes fuentes, como son la reutilización, la regeneración de aguas residuales o la desalación. Y, en tercer lugar, una gestión efectiva de la demanda, a través de medidas concretas que nuevamente involucren a todos los actores, ciudadanía, empresas, productores. Walter Obando, de la Autoridad Nacional de Aguas, nos mostró este concepto que se está desarrollando en Perú del agua del futuro. Un agua del futuro que busca una mayor eficiencia, especialmente en el sector productivo, una mayor participación de la infraestructura verde y también una incorporación de la reutilización con experiencias como las que ya hoy se están dando en Perú, que también beben de intercambios con países punteros como lo es España. Si hablábamos de una primera llave, que era el compromiso, hablábamos de una segunda, que era la planificación. La tercera que les propongo es la gestión. Y sobre gestión, y especialmente sobre gestión del riesgo, el segundo panel, la segunda parte de la jornada fue el tema central que concitó la presentación de Raúl Salazar, en la que comenzó recordándonos que la región de las Américas congrega y absorbe el 53% de las pérdidas económicas globales por causa climática. Más de la mitad de las pérdidas que se producen en el mundo se producen en la región de las Américas. Y estas pérdidas, ya no solo el registro de las que se han causado, sino las que podemos esperar. Tenemos pérdidas económicas anuales en países como Perú o Colombia o también Brasil. Perú y Brasil están representados
en las jornadas del día de hoy, en las que estas pérdidas anuales esperadas están en torno a los 4.500 millones de dólares anuales. ¿Cómo podemos cambiar el paradigma de la gestión de la emergencia a la gestión del riesgo, la gestión del riesgo de desastre? Y Raúl nos propuso varias herramientas de las que disponen los países, de las que disponen las instituciones y pueden ayudar los organismos de cooperación, que nos permiten accionar en un contexto de riesgos cada vez más complejos, que interactúan unos con otros y en los cuales es necesario una evaluación del riesgo sistémico. Una inversión inteligente y que incluya el riesgo es totalmente necesaria. Y para ello deben contribuir diferentes fuentes de financiamiento, con un foco importante en la prevención. Raúl nos mostraba, no desde una perspectiva teórica, sino con evidencias muy claras, cómo en un caso particular en México, un peso puesto en prevención podía ahorrar 3 pesos, 3 dólares, 3 euros en riesgos evitados más adelante. Entrando en el panel en el que pudimos tener la oportunidad de compartir experiencias urbanas, experiencias locales, experiencias regionales, experiencias como la que nos compartía Francisco Dumbler, que tiene bajo su responsabilidad dar de beber casi a 10 millones de personas diariamente, en la que a través de la gestión, a través de las medidas estructurales y también de las medidas no estructurales, se puede llegar a una gestión tanto del riesgo de sequía, de estrés hídrico, probablemente el más habitual en ciudades como Lima, como así también de las inundaciones tan masivas y brutales como las que se registraron hace pocos años y de los huaicos, que efectivamente fueron un problema importante para el abastecimiento de agua a una población tan importante y, como recordábamos, también tan concentrada espacialmente. Estas medidas estructurales y no estructurales también han estado presentes en los instrumentos que Paulo Serra nos presentó. En Santo André, así como tienen relevancia y evidentemente que siguen teniendo un espacio, medidas como la construcción de estos piscinoes, de los reservorios, que son grandes obras de macrodrenaje, estas solas no son suficientes. Es necesario, sin duda, también medidas no estructurales como los sistemas de alerta temprana, la información transparente con la ciudadanía o los comités de respuesta ante las emergencias. María Dolores Pascual nos daba una visión más regional de Cuenca, de un comité de Cuenca que, siendo el más antiguo del mundo, como nos recordaban, también sigue renovado diariamente con nuevas propuestas, en las que se consigue llevar a protocolos concretos las directivas, la normativa europea y española. No se pueden evitar las inundaciones, pero sí minimizar sus efectos y sí gestionar cuál es el impacto ante las poblaciones, con medidas tan concretas como aterrizar en planes especiales y planes estratégicos particulares los planes especiales de sequía que María Dolores nos mostraba en algunas comunidades del Ebro. Con este espero que haya sido breve resumen, me gustaría concluir, no sin antes pues, afirmar lo que es ya una obviedad, ¿no? Que el cambio climático es hoy. Ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático y este llamado a la acción que jornadas como hoy tiene también es una respuesta a la acción y también hemos querido transmitir respuestas que desde los organismos internacionales,
desde los gobiernos nacionales, desde los gobiernos municipales, desde organismos de cuenca, desde organismos reguladores, desde empresas prestadoras, se están dando de forma diaria para poder atender, para poder minimizar los efectos del cambio climático sobre la población, facilitando estructuras organizacionales capaces de articularse no solo para una respuesta eficaz, sino también para poner en valor este compromiso, esta planificación y esta gestión. Muchas gracias y ya buenas tardes.